Muy buenos días, iniciamos la columna NOA hoy lunes 30 de junio del 2025. Bien, vamos a ir en primer término con nuestro entrevistado de hoy, el contador Luis Guillermo Soriano, a quien ya le damos los buenos días y muchas gracias por disponer de su tiempo para que esté con nosotros, a pesar del frío. A pesar del frío, me invitaste demasiado temprano, Edgar. Así es. Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Ahí veo que has traído el libro de José María Rosa, casualmente de Rosa, por ser un lector del historiador. Es un historiador revisionista. Y peronista. Y después de la batalla de Caseros, la historia la escribieron los que ganaron. Y todo lo que hace al federalismo, a la patria en sí, quedó un poco relegado. Entonces, todos estos historiadores revisionistas han venido y han revisado la historia y han mostrado lo que no conocía la gente. La otra versión, digamos. La otra versión, especialmente, por ejemplo, de quién era Juan Manuel de Rosas. Claro. Juan Manuel de Rosas pasó por nuestra Argentina y gracias a él no está separada Argentina en republiquetas como América Central. Claro. Una serie de republiquetas chicas. ¿Por qué? Porque al imperialismo le gusta divide y reinarás. Por eso ellos querían de que toda la parte litoral, especialmente, se formen varias republiquetas. Uno de los ejemplos más grandes de Juan Manuel de Rosas es la Vuelta de Obligado, en donde defiende la soberanía argentina contra grandes potencias, porque no solo vino Inglaterra, vino Brasil, Portugal, Francia, y nosotros teníamos que enfrentarnos a la flota más grande marítima de esa época. Ahí se luce también el general Martín Miguel de Güemes, con escasos 14 años, que a caballo, cuando se vara un barco inglés, lo atacaron y fueron y lo tomaron al barco. Eso está en distintas partes escrito y reconocido al general. Sé que eso, disculpame, eso muy poco se conoce, ¿no? Inclusive en las escuelas. Vos preguntás a algún estudiante y no tiene la menor idea. No tiene la menor idea. Incluso me llamó la atención, hay chicos que no saben ni quién es el general Güemes. Exactamente. Y ni qué se festeja el 17 de junio. Creo que hay una orfandad total en la educación y por eso es necesario hacer como un revisionismo histórico. Yo cuando traigo acá el libro de Juan Manuel de Rosas, te explica la grieta que existe hoy. No es que la grieta la hizo la derecha, la hizo los zurdos, etc. No, del nacimiento mismo de nuestra patria existe la grieta, donde lamentablemente, voy a resumir porque esto es muy largo, sí. Acá José María Rosa dice: dos Argentinas irreconciliablemente divididas por una opuesta conciencia de lo que es la patria, habían surgido desde la Revolución de Mayo. La Argentina, donde una sola clase racional gozaría de los beneficios de la libertad y la civilización, concediéndole las ventajas económicas al comercio foráneo. Y la otra parte, la que miraba para adentro, lo que nosotros decimos los gauchos, los patriotas. Entonces había un país que miraba hacia afuera y aquel que lo hacía hacia adentro. Políticamente, aquellos terminaron por llamarse unitarios y estos federales. No era una discrepancia académica, sino un divorcio profundo
sobre el concepto mismo de nacionalidad. Y luego vino, acá, por ejemplo, explica también José María Rosa, cuando vinieron las invasiones inglesas. Claro. Y vieron que no pudieron tomarla territorialmente. Los argentinos se defendieron con los vecinos, tirando agua hervida. Sí, me acuerdo de esos hechos. Y los corrieron a los ingleses. Y entonces hubo un legislador, Castlereagh, que en el Parlamento inglés dijo lo siguiente: si nosotros nos acercamos a ellos como comerciantes y no como enemigos, podemos dar energía a sus impulsos locales y conseguiríamos abrogar las prohibiciones contra nuestro comercio, que es nuestro gran interés. Ya en esa época, Castlereagh daba a entender que el argentino era sentimentalista. Entonces ellos trabajaban con nuestros sentimientos, se hacían los amigos, y bueno, en esa época ellos eran dueños de los ferrocarriles, de todos los servicios que teníamos públicos, cosa hasta que vino el general Juan Domingo Perón. Bien. El general Juan Domingo Perón tenía muy claro lo que se llama soberanía política, independencia económica y justicia social. Yo quiero hablar un poco de esto, de peronismo, porque muchos llegaron a ser senadores, el caso de Romero, y no sabía lo que era peronismo. Es decir, una persona que llega poniéndose primero él, después el movimiento y por último la patria, cuando claramente Perón dice tenemos que tener en cuenta primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y además yo que estuve en el Partido Justicialista muchas veces, me he dado cuenta que muy pocos conocen lo que es el peronismo. No saben lo que es la doctrina, tan rica, tan hermosa, tan argentina, que no combate a nadie, al contrario. Claramente habla, por ejemplo, de que nosotros tenemos una doctrina que es la política económica y social. Yo quería preguntarte, Lucho, con respecto al tema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, y luego, por supuesto, cuando se dio a conocer el día que ella se tenía que notificar ante el tribunal y quedaba presa, ¿no es cierto? A partir de ese día quedaba presa, quedaba detenida, mejor dicho. Se organizó se movilizó todo el pueblo peronista, y me hacía acordar aquel 17 de octubre de 1945. Sería interesante que para aquellos jóvenes que no conocen la historia de Argentina y menos la historia del movimiento peronista, recordar qué fue el 17 de octubre de 1945, qué significa para el movimiento peronista el 17 de octubre de 1945. Claro, en primer lugar hay que recordar que el general Perón, él estaba a cargo del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría General de Trabajo. Secretaría de Trabajo y Previsión. De Trabajo y Previsión. Bueno, desde esa función, él comenzó a darle derecho a los trabajadores. En esa época, el trabajador tenía que trabajar las horas que quería el patrón. Sí, la cantidad de horas. No tenía descanso, no tenía aguinaldo, no tenía vacaciones, no le pagaban las horas extras, digamos, era explotado. Y trabajaba la señora, trabajaban los chicos, hijos, sí, era una familia. explotación total. Explotación total de parte de lo que se llama políticamente la derecha. Resulta de que Perón comienza a darle los derechos a los trabajadores. Y a partir de ahí, la derecha se puso mal y junto con los militares lo meten preso, Perón, con una serie de argumentos. Sí, argumentos espurios que no eran verdaderos.
Y, y bueno, Y resulta lo llevan preso a la isla Martín García. a Martín García. Bueno, resulta de que el pueblo, la gente, que se dio cuenta de los derechos que habían adquirido, Claro, los sí. derechos laborales, Que iban perdiendo. los derechos sociales, salieron en masa, sin que nadie los vaya a De buscar, forma ¿no? espontánea. De manera espontánea salieron a las calles miles y miles de argentinos a pedir por la libertad del general Juan Domingo Perón. En esa época los militares que no, digamos, no se pusieron firmes, como hace por ejemplo esta Bullrich, de salir a agredir a los pobres jubilados, temieron de que el pueblo entre a la casa de gobierno y los agarren a ellos. Claro. Así que de alguna manera aceptaron y lo libraron al general Perón. O sea, fueron y lo trajeron al general Perón porque el pueblo pedía que se lo muestre claro. al general Perón. Hasta que no se lo muestre, no se iban a mover de la plaza. Y así Entonces, fue. Lo trajeron, fueron hasta Isla Martín García, lo trajeron, dijeron, bueno, acá está el general Perón, está vivo y salvo, no le pasa nada. Habló el general Perón, le dijo, bueno, acá estoy yo, quédense tranquilos, que estoy vivo, y váyanse a su casa tranquilos que yo estoy bien. No, lo bueno fue de que nadie agredió a la multitud. Claro. La gente estaba, incluso caminaron kilómetros y kilómetros. Sí. Fue tremenda la manifestación, que después se los veía en las plazas, en la fuente, descalzo, tratando de aliviar un poco el cansancio de los pies. Bueno, eso yo decía que pensaba que ese día de que Cristina Fernández de Kirchner iba a ir a tribunal, que después, por supuesto, se suspendió, directamente la notificaron vía mail y se quedó ahí en ese domicilio. O sea, no se movió, pero esa movilización de militantes, de personas que han recibido un beneficio del gobierno kirchnerista, Que han reconocido que reconocen, digamos, que el son gobierno. agradecidos, personas agradecidas por lo que le dio el gobierno peronista, en este caso los gobiernos de Néstor y Cristina, estaban ahí. Bueno, yo casualmente traje el libro de José María Rosa por lo siguiente. Cuando Castlewood, el legislador inglés, habló de los sentimientos Claro. de Argentina, seguramente la gente no sabe, pero el imperialismo, especialmente el yanqui con Inglaterra, les gusta vivir de las riquezas, Claro. sea de África, de América y demás. Y hubo un momento en toda Sudamérica que hubo líderes, entre esos Néstor, Cristina, Lula, Dilma Rousseff, Evo Morales, Correa, bueno, y varios más, en donde ellos luchaban por una Sudamérica unida y que no esté explotada por los Claro. Estados Unidos. De esa manera, cada país se fue desendeudando con el Fondo Monetario Internacional. Inclusive en el gobierno de Néstor se cancela la deuda con el Fondo Monetario Exactamente. Internacional. Bueno, Casualmente eso al es- respecto yo le pediría a la gente que busque en el 2012 y 2013, ya gobierno de Cristina, la inflación era cero. Quiero que sepan que la inflación era cero y la deuda con el Fondo Monetario Internacional era cero. Todo esto hasta que vino Macri, que hizo una devaluación tremenda, la inflación empezó a pasar del 50% y una deuda de 45.000 millones de dólares. Ahora esa plata que recibió Macri, ¿a dónde fue? Lamentablemente, ¿Dónde está? ¿Está en obras? ¿Dónde está? claro, el tema es el siguiente, es decir,
Alberto Fernández, el gran error de él fue de no investigar a dónde fue esa plata. Hubo un principio de estudios en la auditoría, pero quedó como un borrador sin que sea publicado y sin de que nadie diga, sospechamos de que Mauricio Macri fumó los 45 mil millones de dólares. Ahora, qué raro, porque es extraño que el Congreso avaló eso. Claro, es que lamentablemente y hábilmente el imperio le mandó una persona que sabe mucho de economía, que era Guzmán, a Alberto Fernández, y Guzmán programó el pago de esos 45 mil millones de dólares. Ahí fue el grave error. Grave error, había que investigar primero. Claro. Y después, no solo que hizo la reprogramación de la deuda, sino que le hizo aprobar por el Congreso. Eso es gravísimo. Gravísimo porque la legitimaba la deuda sin haber investigado a dónde fue a parar esa plata. ¿Quiénes eran los funcionarios de Macri en ese momento? El actual ministro de Economía, Caputo. Caputo pidió los 45 mil millones de dólares, nadie sabe dónde está. Y los otros funcionarios que acompañan al actual gobierno es Sturzenegger, Bullrich y otros más. Sí, que ya estuvieron también anteriormente. Yo le diría fracasados del gobierno de Macri. Ahora, explícame, vos como economista, como contador público nacional, explícame o explicarle, digamos, a la audiencia qué significa cuando la Cristina Fernández de Kirchner dice que este modelo ya no va más y en cualquier momento se cae. Claro. Quiero volver un poquito a lo que estaba hablando yo del sentimiento. Está bien. En Estados Unidos, en una mesa donde están las investigaciones de ellos, sí, vieron que los líderes latinoamericanos no le eran funcionales a ellos como a ellos les gusta. Claro, no acataban, digamos, las directivas. Entonces dice, bueno, trabajemos con los sentimientos. Claro. Digamos que son corruptos. Claro. Y así Lula da Silva estuvo preso 2 años. Claro. Dilma Rousseff la sacó el Congreso de Brasil. Sí. Que no me olvido que había un jugador de fútbol muy conocido que vota en contra de Dilma Rousseff. Hoy Correa de Ecuador está prófugo de su país. A Evo Morales le hacen la vida imposible. Claro. Cuando Evo realmente, hay que reconocerlo, llevó a la República de Bolivia totalmente arriba. Entonces trabajaron con esos sentimientos, como la gente no se informa mucho, e instalaron de que Cristina Fernández de Kirchner era corrupta. Claro. ¿Quién inicia? Bueno, le hicieron muchas causas, todas sin prueba, y además el que estaba al frente de Vialidad Nacional en la época de Macri, Ingeniero Iguacel. Ese Iguacel, que tenía una mano adelante y otra atrás, hoy ahora es dueño de 3 multimillonario 3 pozos. y es dueño de parte de Vaca Muerta. 3 pozos Así le han es. adjudicado. Bueno, pues yendo a la pregunta, ya estamos en la parte final, quería saber por qué razón Cristina dice que este modelo se cae. Por varios motivos. Dame En primer lugar, sí, cada vez que se quiso instalar en la Argentina, primeramente por los militares, sí, con Martínez Dios, después con Cavallo, con Menem y de la Rúa, porque Cavallo estuvo en ello, y después con Macri. y después con Macri, con Caputo, Claro. que está hoy actualmente, este modelo no anduvo. ¿Por qué no anduvo? Porque tienen una mala interpretación de lo que es la palabra inflación. La inflación no es el índice que muestra el INDEC, de Claro, ninguna manera.
Claro. Y está en los libros de economía. Inflación significa la pérdida de poder adquisitivo. Claro. Así de sencillo, que no tiene nada que ver con ese 1,5% que dice el INDEC. Y cuando la gente pierde el poder adquisitivo, eso se llama inflación. O sea, no llega a fin de mes con el sueldo que gana. Hoy no llegan, no Claro. llegan a fin de mes. Claro. Y entonces, uno de los factores para atacar la inflación es planchar el dólar. Bueno, está. Y este gobierno se dedicó exclusivamente a planchar el dólar. Es decir, que el valor del dólar hace un año es el mismo de hoy, pero no tiene absolutamente nada que ver con la inflación y ya no es sostenible este plan. Bien. Además, y termino, Sí, dije, este plan, Milei subió sin tener ningún plan, sin tener su equipo de trabajo. Tal es así que los funcionarios que él tiene son los mismos de Macri que ya habían fracasado. así es. Y como no tienen plan, cuando vos tienes un plan, lo tienes que volcar de manera jurídica en una ley, como lo dice la Constitución Sí, ¿no? Nacional, que se llama Presupuesto Nacional. Y ya va por el segundo año que está gobernando sin presupuesto. Es decir, que va a la improvisación y a la incertidumbre total. Muy bien, Luis, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Yo sé que el tiempo es corto, pero bueno, ya nos encontraremos seguramente en otro momento. ¿eh? Bueno, yo te agradezco la invitación y quiero recordar lo que dije hace rato. En los años 2013 y 2012 la inflación era cero y la deuda con el Fondo Monetario Internacional era cero. Cero. Esos son los motivos por los cuales, y además por muchos derechos más, el millón de personas que salió a la calle a pedir Cristina libre. Bien. Muchísimas gracias, Luis.